5.004. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, tenemos una semanita con muy pocos temas, digamos, relevantes del ambiente político, a excepción de uno o dos. El más destacado, evidentemente, ha sido la visita del presidente Kirchner a Nueva York. Ha motivado que algunos buenos amigos míos me digan, ¿qué hace un progresista en la bolsa de Nueva York? El centro, el mundo del capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo es esto de que al principio del gobierno de Kirchner, no sé si ustedes se acuerdan, como yo hace 3 años, decían, bueno, este hombre es de izquierda. Había gente que me llamaba, que no me conocía demasiado, pero sabía, bueno, que uno lo conoce hace muchos años a Kirchner, dice, pero este hombre es de izquierda. Claro, con Bonazo cerca, con las madres de Plaza de Mayo cerca, con esta revisión del pasado, de la dictadura, de los años 70 y demás, bueno, decían, bueno, este hombre es claramente de izquierda. Yo le decía que no, Kirchner es pragmático, si se quiere es un gran peronista, porque los peronistas son pragmáticos, ¿sí? O como esencia del peronismo, el pragmatismo, digamos, es una de las, algunos creen virtudes, probablemente lo sea, ¿no es cierto?, que se tiene desde este punto de vista. Así es que este progresista en Nueva York, bueno, demostró que es pragmático a la hora de ir al exterior, en este caso, bueno, al corazón del capitalismo, a la Bolsa de Nueva York, desayunar en la Bolsa de Nueva York, abrir la jornada tocando la mítica campanilla, ¿no es cierto?, que llama a los operadores a comenzar a trabajar. Y en ese marco de reunión, bueno, tener un desayuno con empresarios, por ejemplo, de la Lockheed, de Exxon, de la petrolera, digo, ¿de qué otras empresas anoté por acá? Con de Barrick, de Occidental Petroleum, es decir, una de las petroleras que ahora se comprometió a hacer una inversión en el país de $1.000 millones. 1.000 millones, una friolera de plata, ¿no es cierto? Bueno, este es un poco el resultado de, en términos prácticos, de lo que hizo Kirchner, aparte de reunir... ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, tenemos una semanita con muy pocos temas, digamos, relevantes del ambiente político, a excepción de uno o dos. El más destacado, evidentemente, ha sido la visita del presidente Kirchner a Nueva York. Ha motivado que algunos buenos amigos míos me digan, ¿qué hace un progresista en la bolsa de Nueva York? El centro, el mundo del capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo es esto de que al principio del gobierno de Kirchner, no sé si ustedes se acuerdan, como yo hace 3 años, decían, bueno, este hombre es de izquierda. Había gente que me llamaba, que no me conocía demasiado, pero sabía, bueno, que uno lo conoce hace muchos años a Kirchner, dice, pero este hombre es de izquierda. Claro, con Bonazo cerca, con las madres de Plaza de Mayo cerca, con esta revisión del pasado, de la dictadura, de los años 70 y demás, bueno, decían, bueno, este hombre es claramente de izquierda. Yo le decía que no, Kirchner es pragmático, si se quiere es un gran peronista, porque los peronistas son pragmáticos, ¿sí? O como esencia del peronismo, el pragmatismo, digamos, es una de las, algunos creen virtudes, probablemente lo sea, ¿no es cierto?, que se tiene desde este punto de vista. Así es que este progresista en Nueva York, bueno, demostró que es pragmático a la hora de ir al exterior, en este caso, bueno, al corazón del capitalismo, a la Bolsa de Nueva York, desayunar en la Bolsa de Nueva York, abrir la jornada tocando la mítica campanilla, ¿no es cierto?, que llama a los operadores a comenzar a trabajar. Y en ese marco de reunión, bueno, tener un desayuno con empresarios, por ejemplo, de la Lockheed, de Exxon, de la petrolera, digo, ¿de qué otras empresas anoté por acá? Con de Barrick, de Occidental Petroleum, es decir, una de las petroleras que ahora se comprometió a hacer una inversión en el país de $1.000 millones. 1.000 millones, una friolera de plata, ¿no es cierto? Bueno, este es un poco el resultado de, en términos prácticos, de lo que hizo Kirchner, aparte de reunir
Concilio de las Américas, que también, digamos, es uno de los íconos del capitalismo. El Concilio de las Américas, el Consejo de las Américas, fue fundado en 1965 por David Rockefeller, ¿sí? Y reúne, bueno, Kirchner estuvo con 270, ¿sí? De los 4.000 megaempresas norteamericanas desparramadas por todo el mundo. Están reunidos en el Consejo de las Américas. ¿Sí? Bueno, y ahí estuvo Kirchner, estuvo el embajador, el próximo embajador, Anthony Wayne, que vendrá a la Argentina pronto, ¿no es cierto? Bueno, diciéndoles las bondades que tiene Argentina hoy para invertir. Parece que sedujo a algunos. Se escuchó en la comitiva decir que uno de los... de las fortunas más grandes del mundo, que es Warren Buffett, segunda fortuna del mundo, está interesado en invertir en Argentina en temas de energía. Amén de algunas otras expresiones sueltas que hubo como presidente de American Express, como el presidente del Consejo de las Américas, además presidente del Citibank y vicepresidente del Citigroup, William Rogers, en el sentido de que, bueno, la Argentina ha cambiado muchísimo en los últimos años. Vaya si ha cambiado, ¿no es cierto? 3 años estábamos prácticamente, bueno, en default, hemos tenido muertos en la Plaza de Mayo, un descontrol desde la óptica institucional inusitado para el país. Y Argentina, bueno, ha dado, digamos, un salto cualitativo en todo esto que nos ha puesto un poco más tranquilos con vistas al futuro. Pero, ¿cómo se interpreta esto de Kirchner en Nueva York? Esto que yo le decía, que inició este comentario. Un amigo me decía, ¿qué hace un progresista en Nueva York? Creo que Cristina, la mujer, tuvo una expresión parecida, ¿no? Que dijo que era bastante difícil de entender un progresista en la Bolsa de Nueva York. Bueno, será difícil de entender. Nosotros vamos a tratar de encontrarle alguna explicación de racionalidad a un presidente que no se alinea con los Estados Unidos, pero va a los Estados Unidos a buscar inversiones con dos, bueno, intelectuales del peronismo. Uno es Julio Bárbaro, dirigente histórico del peronismo, y otro ha sido dirigente también del peronismo, bueno, ahora está con el PRO, pero embajador en los Estados Unidos, Diego Guelar. No sé si se pondrán de acuerdo, no sé si son opiniones que marchen a la par en este punto, en saber cómo está manejándose el gobierno en su relación con los Estados Unidos y más concretamente con esto que hace Kirchner, que es la búsqueda de inversiones en el exterior. Bueno, ese es uno de los temas más importantes de la semana. Otro de los temas, le voy a confesar qué me pasó. El día miércoles estaba volviendo a Buenos Aires del interior y escucho por una radio del interior que los técnicos y los pilotos de Aerolíneas Austral, mejor dicho, que nuclea las líneas aéreas argentinas, mayormente nucleados en o trabajadores de esas empresas, bueno, anunciaban un paro, decía que era inminente un paro por la seguridad aérea. Vea, después de haber visto la película de Piñeiro, y los que ponen en condiciones los aviones para viajar, los que ponen en condiciones los aviones para que uno esté un poco más seguro, digan que van a parar para llamar la atención sobre la seguridad aérea, a mí me puso los pelos de punta. A los pocos pelos que tengo me los puso de punta, la verdad. Y fue yo viajo desde los 18 años, voy y vengo a la Patagonia desde los 18 años, tengo casi 50. Toda mi vida he viajado en avión. Fue la primera vez que pensé en esto de la seguridad aérea. Pensé, ¿qué pasa, no es cierto?, si hay un accidente? Bueno, ¿qué pasa? Ya lo sé. Pero digo, pensé qué pasaba si en ese avión que uno viajaba, ¿verdad? ¿Esto es psicosis o hay datos palmarios de la realidad que nos tienen que llamar a preocuparnos con el tema de la seguridad aérea? Sí. Dicho en otras palabras, todo esto, desde la película o de antes de la película de Piñeiro para acá, que a mí me llamó poderosamente la atención, este llamado a atención de las asociaciones gremiales, de los técnicos y los pilotos, digo, me han creado un clima, a mí en lo particular, que me pongo a mirar Aeroparque y digo, ¿cuándo se cae el primer avión? ¿Estamos ante esa pregunta? ¿O estamos exagerando la nota? ¿O estamos previniendo, como debería hacerse en los países serios? Van a estar con ustedes y con nosotros hoy, bueno, dos dirigentes de los gremios, Pablo Viró y Juan Papalardo, del gremio de pilotos y de técnicos aeronáuticos. Y el otro tema, que tiene que ver con una buena noticia que hubo hace pocos días, ¿no? Yo la traje aquí porque me parece que es la mejor noticia. No sé a quién se la puedo mostrar. Bueno, yo la pongo por acá, ustedes fíjense si la podemos mostrar. Me parece que esta es la mejor de todas las noticias. Acérquense un poquito a la tapa, acá, acá. Porque, la muestro acá. Bueno, ahí estamos, ¿ves? En el último año, 2
1.7 millones de argentinos abandonaron la pobreza. Gracias. Kirchner en Nueva York, la seguridad aérea, son todos temas importantes, muy importantes. Pero esto me parece que realmente es noticia. Que 2.700.000 personas dejen de estar en ese umbral indigno de la pobreza, me parece la mejor noticia. Esto tiene que ver con un tema que vamos a charlar hoy. De la pobreza se sale trabajando, no hay otra forma, ¿sí? Por lo menos para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros creemos que si uno tiene trabajo puede ganarse la vida dignamente y llevar el sustento a su casa con la frente en alto. ¿Está bien? Pero eso tiene que ver con, digamos, metas. Este gobierno, yo sé, no lo ha dicho públicamente, usted no va a encontrarlo en ningún diario, pero yo pongo el oído a veces cerca de algunos funcionarios, a ver qué dicen, y dicen, vamos a tratar, el presidente quiere que para fin de año tengamos desocupación de un dígito. Hoy estamos en 10,4. Poquito más, poquito menos. Hemos estado en 21% de desocupación hace 3 años. Después les voy a dar las cifras concretas, exactas. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a tener desocupación de un dígito, es decir, de 9, algo, de 8, de 7%? ¿Cómo la economía del mundo manda que ocurre en los países desarrollados, ¿no es cierto?, que tienen 5 o 6 puntos de desocupación. ¿Podemos hacerlo antes de fin de año? ¿Es una quimera o es posible? Va a estar con ustedes y nosotros el doctor Juan José Zanola, gremialista conocido, que tiene además mucha experiencia en esto, de las promesas incumplidas, de las promesas que se cumplen por parte del empresariado. Vamos a tomar más gente, no vamos a echar gente, por ahí echan, por ahí toman. Bueno, Zanola conoce el tema, es integrante de la CGT, obviamente, y el licenciado Javier Lindenboim, que es uno de los fundadores del Grupo Fénix, es director del Centro sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, una autoridad para hablar de este tema del empleo. Así es que este es el programa de hoy. Ah, y el tema muy importante. Mis humildes felicitaciones, espero que les lleguen, porque sé que nos llegan correos de Entre Ríos muchos, como del resto del país también muchos, que agradezco sinceramente, pero a la gente de Entre Ríos mis felicitaciones. Por la lucha de ustedes, la papelera española ENCE anunció que se va de Fraiventos, se va a ir a otro lugar para no contaminar. Esa también fue la noticia del fin de semana. Buena, ¿no? Bueno, nos encontramos después de la pausa. Nos ponemos a ver cómo es esto de Nueva York o un progresista en la bolsa de Nueva York. Después de la pausa. Por América 24. Bueno, muchas gracias. Qué tema, ¿no? Yo la verdad es que siempre pienso esto. Digo, darle trabajo a la gente me parece que es la principal y mejor ocupación que podría tener un gobierno. Después de ahí se puede debatir todo, pero con líneas de pobreza del 50%, como teníamos hace 3 años, líneas de la indigencia en 30%. Es decir, me parece que muchas cosas no podemos hablar. Se pueden dibujar en el tablero, digamos, muchas cosas, pero van a ser eso, solamente dibujos, ¿no? La realidad es otra. La realidad que camina la gente pasa por vivir dignamente y para esto hace falta necesariamente tener un trabajo. El gobierno no lo dice públicamente porque, yo lo entiendo, digo, no se pueden poner metas públicas que después por alguna circunstancia no puedan cumplir. Pero sé que tienen como objetivo llegar a diciembre de este año, de fin de año, con un dígito de desocupación, es decir, menos 10 de desocupación. Considerando que la Argentina, bueno, lo voy a charlar con ellos, de dónde venimos. Bueno, me pareció atinado hablar con, con un economista del Plan Fénix, además director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el licenciado Javier Lindenboim. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto estar acá. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, ya nuestro conocido, el doctor Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo está? Bueno, la verdad es que es un tema, por lo menos a uno lo entusiasma. Digo, de todos los temas, de las mejores noticias que uno puede dar, decir que la gente, hay mucha gente que sale de la pobreza, mucha gente que sale de la indigencia. Vía que hay más trabajo, me parece la mejor noticia. Desde el punto de vista, digamos, de la realidad que ustedes caminan todos los días, digo, en la bancaria o en la CGT, ¿cómo marcha este proceso, digamos, para darle trabajo a la gente? Los índices de desocupación.
dividamos que, por ejemplo, en nuestro sector, el bancario, que sufrió impactos muy, muy grandes, se ha empezado a recuperar empleo. Un empleo que en general es blanco, porque ahí está uno de los problemas más serios que tenemos en otras actividades, a donde el trabajo todavía sigue siendo con una gran incidencia de trabajo en negro. Pero se han recuperado, no digo la cantidad de puestos, es decir, nosotros estábamos en 120.000 bancarios, ahora 6, 7 años y hoy estamos en 85. Es decir, pero evidentemente es una actividad que en la medida que se vaya sentando y vaya recuperando la confianza que perdió por motivos que todos conocemos, evidentemente se va a expandir. ¿Quién no quiere en el ¿Se movimiento? puede llegar, doctor, a 120.000 ocupados o es imposible? Yo le diría de que para eso va a necesitarse por lo menos 3 años. Ajá. Es mi opinión, ¿no? Por ahí no soy un técnico, pero lo que creo de que en ningún sector de trabajo uno no puede estar satisfecho si podemos bajar a un dígito la desocupación. Vuelvo a repetir, me preocupa fundamentalmente de que todavía haya 4 millones de trabajadores en negro y que todavía no le hemos podido encontrar respuesta, que no son fáciles. Se ha trabajado mucho en el Consejo del Salario y todas las cosas, pero parece mucho que lo que escribimos, lo desarrollamos, son más expresiones de deseos que cosas concretas para llevar adelante. Es muy lento ese tránsito. El gobierno acaba de anunciar 1.5, 1.7 creo que mejoró en 12 meses. El blanqueo, digamos, de los trabajadores que estaban trabajando en negro pasaron a la formalidad. Es importante que se avance, siempre medio dígito es importante, pero aparece como lento. A mí me preocupa también otro tema. Es decir, nosotros dentro de las enormes cantidades de desocupados que tenemos en general, sin ser esto peyorativo bajo ningún concepto, una cantidad de trabajadores a lo mejor no capacitados para las actividades. Es decir, hay que hacer un trabajo de formación, porque evidentemente si no los vamos a tener a muchos de esos trabajadores, aún con la posibilidad de empleo, sin empleo. ¿Y de quién es la responsabilidad de la capacitación? Bueno, la capacitación es responsabilidad del Estado, de las organizaciones sociales, es decir, de no hacer plan, como muchas veces hicieron planes de capacitación, que era nada más que por la galería, porque en definitiva no ayudaba a un trabajo específico, pero creo que en eso hay que avanzar. Porque nosotros podemos tener una población de desocupados a donde el nivel de trabajo en general sea no calificado. Claro. Licenciado, a ver, la evolución de la tasa de desempleo y esto que yo digo que, bueno, no se dice públicamente, pero pretender una desocupación de un dígito, ¿usted cree que es factible? Factible depende del horizonte. Por otro lado, la referencia a los 2 dígitos, un dígito, requiere ponerse de acuerdo de cuál es el indicador que estamos utilizando. El indicador que oficialmente se considera más propicio es el que muchos analistas consideran espurio porque incluye como ocupados a una parte de los beneficiarios de planes sociales que realizan tareas de contraprestación y que declaran a eso como su único ingreso. Si uno excluye a ese componente, sea como desocupado o como inactivo, en definitiva la tasa de desocupación que pasa a obtenerse es algo así como 3 puntos más arriba que la primera. Por lo tanto, la posibilidad de llegar o no a 10%, a menos de 10%, depende si partimos de la cifra primera, que hoy es 10,5. 10,4. O bien de 13. ¿Sí? Entonces, hecha esta primera aclaración, la segunda. Naturalmente creo que compartimos los tres la satisfacción por el descenso de la tasa de desocupación, por el aumento de la tasa de empleo, que es un indicador que pocas veces... ¿Pero la perspectiva cuál es? La perspectiva, la perspectiva, va a seguir creciendo el empleo cada vez más lentamente porque necesariamente luego de un primer periodo en donde la demanda de empleo aumentó sobre la base de una capacidad instalada existente, ahora hace falta acompañar para aumentar la demanda de trabajadores un proceso de inversión que todavía es extremadamente lento. Si usted mira gruesamente,
va a ver que a principios de los 90 y hasta el año pasado estábamos aproximadamente en un 20% del producto correspondiendo a la tasa de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la ganancia empresaria, más o menos se ha mantenido constante la proporción de lo que se destinó a la inversión. Sin embargo, en ese periodo, la parte que se llevaron los asalariados cayó mucho. Es decir, que la parte que se llevaron los empresarios aumentó mucho. Pese a que la parte que se llevaron los empresarios aumentó mucho, la inversión no aumentó. Por lo tanto, uno debe exigir a las autoridades oficiales una serie de medidas, pero también hay que poner el acento en qué es lo que pasa con el sector empresario. Porque yo estoy de acuerdo que los sindicatos y el sector público tienen responsabilidad en la formación, pero históricamente en Argentina la capacitación la proporcionaba en la empresa misma, la empresa. Por lo tanto, creo que dejar afuera la realidad de que la pobreza no cae tanto como uno quiere y contentarse con el aumento del empleo es una mirada parcial, porque el aumento del empleo no va de la mano de un aumento de la parte que los trabajadores como conjunto se llevan de la riqueza total. Entonces el problema, creo, yo estoy de acuerdo en que en una circunstancia dramática como del 50 y pico % de pobreza hay que hacer determinadas cosas desde el punto de vista estatal, pero lo que hay que tener en cuenta es que a esos niveles no se llegó por una calamidad natural, sino por un modo particular en que la sociedad admitió o propició que se hicieran las cosas. Bueno, fue por el crecimiento brutal de desempleo. Pero el crecimiento brutal de desempleo tuvo su origen en medidas de política económica de los 90 y no solo de los 90. De los 90 muchísimo. Sí. Y cada uno tendrá que recordar en dónde anduvo en ese momento y qué dijo en ese momento. Lo que usted me dice es cierto, el Estado tiene que crear condiciones, pero acá la responsabilidad principal y primaria es del empresariado. El empresariado decide. En parte yo comparto plenamente. El empresariado hoy tiene la capacitación como un gasto en vez de una inversión. Y muchas de las fábricas en la Argentina fueron formando lo mismo en las oficinas, fueron formando trabajadores a través de cursos, a través del propio trabajo. Y esto hoy no se hace en general. Por eso le hablaba de esos grandes cursos que generalmente son cursos para altos niveles, ¿no? Para los cerebros mágicos que aparentemente dirigen la empresa, pero no se va abajo. Eso sin perjuicio de que es cierto que en la década pasada se eliminó todo el sistema de formación técnica que tenía el Estado, es verdad, digamos, y eso es necesario recuperarlo. Claro. Es decir que me parece que uno no debe comprar una mirada maniquea, solo es responsabilidad de lo que el ministro tal hace o solo es una responsabilidad de lo que hace el sector empresario. Lo que sí es cierto que en las últimas décadas en Argentina el sector empresario y las acciones oficiales fueron de consumo. Entonces tenemos que en 50 años la parte que los trabajadores se llevan de la renta total bajó de 40 y pico % a 20 y pico %. ¿Y esa diferencia dónde está? ¿Usted sabe? Bueno, hay quienes dicen que está en el exterior en buena medida, pero básicamente está en el aumento desmesurado del consumo de lujo por parte de una porción reducida de sectores que han podido capturar lo que se les ha sacado a los trabajadores. Doctor, Yo lo ¿coincide? comparto. Sí, comparto. Aparte creo de que parte de esa participación en la riqueza perdida y está en una salud que ha sido decadente, está en la pérdida de los saberes jubilatorios, es decir, hay una cantidad de factores que se lo nota el que lo sufre día a día, es decir, muchas se fue al exterior, muchas se gastó en cosas suntuarias, pero mucha también fue nada más que ampliar esta brecha que hay entre los que más perciben y los que menos perciben. Las perspectivas para usted, yo le pregunté de las perspectivas en el mediano y corto plazo, digamos, para seguir reduciendo la tasa de desempleo. ¿Cómo la ve? No hay magia también, yo comparto, en el sentido tiene que haber trabajos en conjunto, pero trabajos que se lleven a cabo, no nada más que reuniones de gabinete o de diletantes que en definitiva escribimos muy lindas cosas y no pasa